enorme tener la posibilidad de dialogar con Camilo Tiscornia. Él es licenciado en Economía y máster en Economía y a su vez director de C&T Asesores Económicos. ¿Cómo estás, Camilo? Silvio Sacomani te saluda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Bien, a ver, te quiero hacer la siguiente consulta para ver si estás alineado conmigo. Entiendo, y es un punto de vista totalmente personal, el desmadre económico en la República Argentina de estos últimos tiempos se generó con el desarme de las LEFI y a posteriori con haber nacionalizado las elecciones en la provincia de Buenos Aires y que el resultado para el oficialismo haya sido adverso. Yo creo que son todos factores que fueron sumando. En un contexto, obviamente, en donde siempre que hay elecciones en la Argentina, hay una expectativa de que después de las elecciones algo puede cambiar, en particular que pueda haber alguna modificación del esquema cambiario, y eso obviamente genera una gran especulación. Obviamente que esa especulación se reforzó con la perspectiva de que al gobierno podía irle mal en las elecciones de este domingo. Y eso, digamos, a eso contribuyó mucho ese resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires, con lo cual es una combinación de cosas definitivamente, pero que lo que refleja siempre es como la incertidumbre que hay en la Argentina acerca de la capacidad de mantener ciertas políticas en el tiempo, ¿no? Pero la macro entiendo que la están manteniendo a rajatablas, eso es lo que entiendo. ¿Es así, Camilo? El gobierno tiene un pilar muy importante que es el ajuste fiscal que ha hecho, que lo lleva a que el gobierno tenga un resultado positivo, es decir, en el día a día el gobierno le ingresa más de lo que gasta. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay que enfrentar vencimientos de deuda, y parte de esa deuda es en dólares. Entonces esto siempre genera una preocupación. Y obviamente, cuando hay una elección de por medio, y es una tendencia bastante habitual, los argentinos salimos a comprar dólares, eso mete mucha presión en el tipo de cambio, entonces eso también complica la gestión de la política económica en la llegada a las elecciones. Bueno, esto es lo que estamos viendo en este último tiempo. Bien. Ahora, el Tesoro de los Estados Unidos está interviniendo en el mercado cambiario argentino. ¿Cómo se explica que el dólar, el precio del dólar, que es un precio más, como muy bien sabés en la economía, sigue escalando? Porque sigue habiendo, a pesar de esa intervención, la especulación con que el lunes que viene o después de las elecciones algo va a cambiar en materia cambiaria, y en particular esta especulación en contra de lo que viene diciendo el gobierno, porque el gobierno dice, miren, después de las elecciones no va a cambiar nada, va a seguir la banda de flotación, y justamente ahora tenemos además el respaldo del gobierno americano para sustentar esto. Toda la evolución de los indicadores financieros lo que está mostrando es que el mercado no termina de creer en eso, y especula con que algo puede cambiar después de las elecciones. Ahora, ¿vos estás alineado con este esquema que presenta el gobierno de anclar la inflación en el dólar? El gobierno no tiene anclada la inflación exclusivamente en el dólar. La principal ancla es que el gobierno logró hacer el ajuste fiscal y vos no tenés una emisión monetaria descontrolada como tenías con el gobierno anterior, que es lo que te explicaba la inflación. Sí, fundamentalmente. Y haber hecho eso es lo que te permitió bajar la inflación a un 2% mensual, que sigue siendo alta, pero está mucho más acotada en su variación de lo que era tiempo atrás. Obviamente que también está la política cambiaria en el medio, pero que no podría mantenerse si no estuviera el ajuste fiscal. Y esta es que el nivel que tiene el tipo de cambio hoy dentro de esta famosa banda responde bastante bien a lo que podrían ser las necesidades de competitividad de la Argentina. De hecho, si uno ve la evolución del tipo de cambio en los últimos 3-4 meses, ha habido una recuperación bastante importante del tipo de cambio que no se traspasó del todo a la inflación. Entonces, efectivamente, había una recuperación de competitividad, con lo cual el gobierno interpreta que toda la presión que hay en este momento en el dólar es más un tema especulativo que una necesidad real
de mejora de la competitividad. De todas maneras, claro, llegado sí, el tipo de cambio, como pasó hoy, al techo de la banda, el Banco Central empieza a vender dólares para controlar el tipo de cambio. Y antes lo que han intentado hacer es, para no tener que ser el Banco Central el que ha vendido, estuvo vendiendo el tesoro, apareció la intervención del gobierno americano. El gobierno apuesta mucho a esta idea de que después de las elecciones las cosas se pueden mejorar en materia, llamémosle, de confianza o de perspectiva, y que no se requeriría un salto o una cosa dramática en el tipo de cambio. ¿Y vos estás de acuerdo, estás alineado con un tipo de cambio que flote entre bandas, o preferís que directamente maneje el mercado el precio del dólar? Mira, la Argentina es un país en donde, ya que tengamos el tipo de cambio con algún grado de flotación, es un avance notable, bueno, eso sí, poco experimentado en la historia argentina. Sí, siempre estuvo pisado, sí, es tal cual. Por eso, entonces, venimos de un esquema, si recopilamos lo que el gobierno ha hecho, el gobierno arrancó con un esquema, yo no sé si vos recordás, primero, arrancó con un gran salto del tipo de cambio oficial, sí, una devaluación, y a partir de allí, lo que propuso fue un control haciendo que el tipo de cambio se moviera, ¿te acordás?, al 2% por mes. Sí, el famoso crawling peg. El famoso crawling peg, que era anunciado y conocido por todo el mundo. Después, en febrero de este año, se bajó al 1%. En abril, el gobierno, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, dio un paso, yo creo que muy importante, en salir de ese esquema, que era muy rígido, y pasar a esto que se llamó la banda de flotación, que permite que el tipo de cambio suba, baje y tenga cierta capacidad de ajuste. Evidentemente el gobierno, está avanzando, y ya han dicho ellos, no estoy inventando nada, que el destino final que tienen es la flotación del tipo de cambio. Lo que pasa es que evidentemente el gobierno interpreta que quiere tener algún grado de control hasta que el sistema se pueda acomodar a todo esto. Y obviamente con una elección por delante, claro, que es un factor de incertidumbre, es bastante complicado. Entonces evidentemente el gobierno lo que ha tratado es de mantener algún grado de control para que el tipo de cambio no tenga una fluctuación exagerada en un país que no está acostumbrado a que pase esto. Porque en Brasil, por decir algo, el año pasado, si vos te acordás, el tipo de cambio arrancó el año en 2024 en 5, se mantuvo por allí, después subió como a 5,50 en la segunda parte del año, y en un par de semanas escaló a 6,30. Y después ahora bajó y está en 5,30 de vuelta. Bueno, la Argentina yo creo que todavía no sé si está tan preparada para hacer eso, y justo en el contexto de una elección. Entonces me parece que ese es un poco el contexto en el cual el gobierno plantea lo que plantea, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿cuál es tu mirada en relación al apoyo fenomenal que le está dando el gobierno de los Estados Unidos, bueno, más precisamente Donald Trump, Scott Bessent, al gobierno de Javier Milei en torno al swap por $20.000 millones? Yo creo que hay varias cosas acá, creo yo, jugando, ¿no? Hay una dimensión de corto plazo que es el objetivo del gobierno de, con estos números, estos $20.000 millones del swap, esto que se anunció ayer, de operaciones para que distintos bancos recompren deuda argentina. Yo creo que son todos mecanismos que el gobierno quiere mostrar de que hay fuentes de dólares en el país, y que por lo tanto no es necesario que la gente salga corriendo a comprar dólares pensando que el lunes 27 va a haber una hecatombe con el tipo de cambio. Y que en todo caso, si llegara, por ejemplo, en algún momento, por más que no lo hayan dicho, a avanzarse a una mayor flotación del tipo de cambio, que en todo caso no tenga que ser en un contexto de una crisis, sino que sea en algo acotado. Entonces yo creo que esta es la primera parte de todo este apoyo. Y después hay una dimensión, creo yo, que es un poco más de mediano y de largo plazo, que tiene que ver con un alineamiento estratégico con Estados Unidos, con que en ese contexto pueda haber cambios en el comercio exterior, que cambien los aranceles, que favorezcan el comercio con Estados Unidos, que haya más inversiones de empresas argentinas. Bueno, otro tipo de cosas más estratégicas y más largo plazo, llamémosle. Yo creo que esas son las dimensiones que tiene este apoyo, que creo que realmente me parece que es una oportunidad para la Argentina. No, sin lugar a dudas. ¿Y el destino que le va a dar el gobierno, algo anticipó el presidente Milei? Yo te diría que el principal objetivo de estas medidas, de este swap, sobre todo el del swap, en realidad es no tener que usarlo. Como si vos me dijeras,
hoy que está mucho en discusión la idea de que la Argentina tiene que tener muchas reservas. Te diría que realmente la mayor utilidad de tener un buen stock de reservas es no tener que usarlo, y es que funcione como una herramienta de disuasión a un intento de corrida contra la moneda local, porque el Banco Central tiene muchos recursos para controlar el tipo de cambio. Entonces, me parece que el objetivo, insisto, esto es un objetivo de cortísimo plazo. El objetivo de este swap es dar la sensación y mostrar que hay una posibilidad de acceder a 20.000 millones de dólares más de reservas, que es muchísimo. Ahí está el objetivo principal. ¿Cómo se va a utilizar en concreto? No queda del todo claro si en el momento en que haya que usarlo, por ejemplo, para defender el tipo de cambio. Lo que el presidente sí se refirió a que habría una posibilidad de utilizar este swap, que en principio es para el Banco Central, para, en todo caso, enfrentar vencimientos de deuda del Tesoro. No queda claro cuál es el mecanismo, el presidente no lo explicitó, porque, insisto, el swap en realidad es una herramienta que tendría el Banco Central, y el que debe la mayor parte de la deuda en bonos es el Tesoro, que son como dos entidades distintas dentro del gobierno argentino. Entonces, no necesariamente lo que es de uno es del otro. En principio, el swap es del Banco Central. Ahora, el presidente habló de que existiría la posibilidad de llegar a usar ese swap que tiene el Banco Central para en algún momento pagar la deuda del gobierno si fuera necesario. Ahora, diríamos, habrá que ver el momento, hay algunas alternativas de cómo se podría hacer, pero el presidente no lo explicitó. No lo ha explicitado. Ahora, bueno, es fundamental, y no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, lo que te voy a decir no me convierte en genio ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero las elecciones de este domingo van a ser fundamentales. Yo creo que son muy importantes, definitivamente, dentro de un rango, me parece a mí, ¿no? Sobre todo el principal impacto que se anticipa que esto puede tener justamente es en materia financiera. Claro. En los indicadores financieros hay siempre metida alguna expectativa de algo que va a pasar. Y si lo que pasa sorprende, es que aparecen las correcciones. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Había una idea de que el gobierno iba a perder, pero la diferencia fue enorme, y eso provocó toda una corrección y un lío financiero bastante importante. Entonces, a hoy yo creo que la expectativa que hay es de que el gobierno y la oposición pueden sacar un porcentaje parecido. Esta sensación de que hay tercios, 30 y pico % que pueden estar allí el peronismo y el gobierno aproximadamente. Cosas fuera de esa van a provocar reacciones fuertes para un lado o para el otro. Ahora, más allá de eso, hay un tema fáctico que va a ir dándose con el correr de los días, que va a tener que ver con que después de las elecciones todos seguimos viviendo, ¿no? Las empresas tienen que producir, el gobierno tiene que funcionar y todo va a seguir adelante. Y entonces en ese contexto empezará a pesar el tipo de armado político que el gobierno puede hacer. Que ya se sabe que con los resultados más probables que hay, el gobierno no va a poder controlar totalmente el Congreso por sí mismo, sino que va a tener que tener alianzas, que va a tener una mayor fortaleza de la que ha tenido hasta ahora de modo directo. Entonces yo creo que ese va a ser el contexto que después habrá que ir viendo cómo se va desarrollando con el correr de los días, que creo que va más allá del resultado concreto de la elección, porque con muchas variedades de resultados, esta va a ser la situación política que se va a dar después de las elecciones. Sin lugar a dudas. La última, Camilo, y te agradezco infinitamente tu tiempo. Para mí es muy, muy valioso escucharte y que me estés acompañando. Gracias. El presidente de la Nación sostuvo que, pasadas las elecciones en un tiempo determinado, van a bajar probablemente las tasas, ¿no es cierto?, los intereses que hoy por hoy tenés en los bancos. Ahora, digo, ¿no existe el riesgo de que aquellos depositantes se desarmen de esos plazos fijos, por ejemplo, y que vayan al dólar? Bueno, la realidad es que el grado de dolarización que ya ha habido es muy importante, con lo cual hay chances de que se pueda, en un contexto normal, haber una baja de tasas de interés, sí, sin duda. Bien, es decir que por el nivel, a ver si entendí bien, por el nivel de dolarización que hay hoy por hoy en Argentina, vos considerás
que no habría ningún inconveniente en disminuir las tasas de interés y de esa manera, bueno, que se reactive el crédito. Es una posibilidad dependiendo de la situación financiera que se dé luego de las elecciones. Luego de las elecciones, se logra calmar lo que estamos viendo ahora, se pueden bajar las tasas y deberían bajar las tasas en un contexto tranquilo, pero tenemos que ver un poco lo que pasa después de las elecciones. Siempre después de las elecciones. Camilo, muy claro como siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Fuerte abrazo. Lo escuchabas a Camilo Tiscornia, licenciado en Economía y máster en Economía, y a su vez director de una de las consultoras más relevantes del país, C&T Asesores Económicos.